Hola, buen día, bienvenidos a bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo lo escuchen. ¿Cómo están todos? No, no sabemos en qué mundo vive cada uno. Bueno, nos encontramos hoy como para comenzar y darles los puntos principales de esta nueva unidad, que es la unidad número 4 de estructura organizacional Zoom. Ujú. Así que bueno, vamos a ir empezando. Bueno, buen día a todos, chicos. Primero, disculpen, les voy a hacer un comentario acerca de los parciales Así yo para que también. para que los vayan teniendo en cuenta. Nosotros muy contentos de que ustedes la mayoría haya tenido una nota promocionable. ¿Mm? Esto quiere decir que están en carrera para lograr la promoción, que es aprobar la materia sin ir a instancia de examen final regular o libre. También tengan en cuenta que esto fue un parcial domiciliario, donde ustedes tenían la disponibilidad de utilizar, de consultar toda la bibliografía, los prácticos, los comentarios, los videos, las explicaciones, todo lo que tenían subido a la plataforma. Comentario para que ustedes tengan en cuenta. Si bien era un parcial domiciliario, por favor, no copien textual de la bibliografía. Lo mínimo que nosotros esperamos es una pequeña elaboración de ustedes, que le agreguen un poquitito de trabajo en la elaboración de cada respuesta. También, si bien es obvio y no le vamos a pedir que no lo hagan, ni vamos a poner ningún tipo de herramienta de filtro, ustedes se consultan las respuestas, tienen diálogo entre ustedes, por favor varíen un poquito, porque yo detecté 14 respuestas textuales con los mismos errores de ortografía. Ustedes dirán, oh, qué pesada esta, ¿no? Buah. Pero nosotros somos formadores de ustedes y ustedes tienen que salir de esta facultad formados como profesionales íntegros. Entonces, el día de mañana que hagan una presentación, una nota, una carta, un aviso, lo que fuere, por favor que no sea con faltas de ortografía. ¿Mm? Y nosotros en la facultad no estamos para enseñar las reglas ortográficas. Eso es un requisito que ustedes ya lo tienen que dominar al ingresar a la facultad. ¿Mm? En otra época que no era la de la pandemia, ¿sí? En una cátedra en la cual, a la cual yo pertenecía, bajábamos puntaje por los horrores ortográficos graves, que eso no quiere decir la falta de un acento, ¿no? O sea, horrores, horrores. Y por favor, no tomen a mal esto. Ténganlo en cuenta para sus próximas presentaciones. ¿Está? No, aparte, Ah, no es una cuestión solamente porque hay veces que, bueno, uno no tiene errores, uno acarrea errores de mucho tiempo, no se salen de un día para otro. Pero es una cuestión de empeño, digamos, y ganas, porque la herramienta ustedes la tienen. Esto estaba hecho en un Word, y si ustedes escriben mal, el Word se lo reconoce muchas veces, entonces ni siquiera se toman el tiempo de ver ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Yo el otro día también les dije respecto de las preguntas de las autoevaluaciones. Hay algunas que me es muy difícil entenderlas porque claramente ustedes tienen errores de tipeo. Entonces, después yo no lo entiendo, pero eso demuestra que ustedes ni siquiera releen lo que escribieron. O sea, escriben de eso. corrido y no, es un esfuerzo enorme para poder entenderlo. Y esto también quiero que lo entiendan, que nosotros somos una de las primeras materias que ustedes tienen en primer año. Capaz y seguramente se van a encontrar con nosotros en otras materias más adelante nosotros no vamos a tener esta paciencia, ¿sí?
estamos tratando de que ustedes se amolden al clima universitario de a poquito, pero es importante que ustedes usen las herramientas que la tecnología y que la vida les da hoy en día, ¿sí? Yo lo que quería sí aclararles, por favor, porque me parece que a nivel general queda bastante complicado, es la cuestión de la ejemplificación en organizaciones formales y organizaciones informales, ¿sí? Sí. Yo lo que noto es que la mayoría entiende que hay organizaciones que son formales y que hay organizaciones que son informales. En una misma organización coexisten los dos tipos de organización, ¿sí? Por ejemplo, yo he visto gente que me dijo, una empresa determinada es formal y un sindicato es informal. No, mentira. La empresa tiene dentro de su estructura cierta organización formal y tiene cierta organización informal. A modo de ejemplo, nosotros nos manejamos con una estructura formal en nuestra cátedra. Susana es la responsable de la cátedra y yo soy el auxiliar. Ella tiene una función, yo tengo una función y de acuerdo a eso nos comunicamos y establecemos una relación de acuerdo a esa función que establece la normativa de la facultad y de la cátedra, ¿sí? Eso es lo que es la organización formal. Pero aparte, yo, por ejemplo, me puedo juntar los sábados con ella a tomar mate y charlar de la vida, y es parte de la organización informal, pero estamos dentro, e incluso capaz que en el momento que nos juntamos a tomar mate, hablamos de algunas cosas de la facultad, pero es parte de la organización informal. Y somos las mismas dos personas en el mismo lugar. Yo no la conocía a Susana de antes, la conocí en la organización. Entonces, eso es lo que tienen que entender y me parece que no queda bien. Las organizaciones coexisten en una misma, es decir, los dos tipos de organización. ¿Sisu? Y ya que aclarás esto, Francisco, aclaro porque también lo he leído y se lo aclaré a un alumno. Ahora, yo no puedo decir directamente y únicamente que la organización formal contiene a la informal. Si yo digo solamente eso, está mal. Porque no aclaro todas estas. ¿Estamos? Y, ojo, varias de las consultas que me hicieron, ¿por qué? ¿No? O que querían una devolución del parcial, ¿sí? Vieron que nosotros siempre les decimos, primero contesten lo que se les pregunta, contesten lo que nosotros estamos requiriendo, y después, si tienen tiempo y están seguros, pueden ampliar. Pero ese, si están seguros, es crucial, porque si yo derrapo en eso, ¿está? Y me pongo a ampliar cosas que no tienen nada que ver, estoy afectando la parte principal de la respuesta. ¿Está? No es que va a estar mal la pregunta, pero no va a estar redondita la respuesta. ¿Me entienden? Fundamental lo que mencionaba Francisco. Relean lo que escriben porque a veces no tiene sentido. Primero, porque hay una falta muy grande de utilización, y pienso de conocimiento, de la riqueza, ¿sí?, de signos de puntuación que nosotros podemos utilizar. ¿Está? Si yo pongo un punto, sea un punto aparte, un punto seguido, se empieza con mayúscula, por el amor de Dios. Los nombres propios, si yo digo escuela estructuralista, si digo estudio de Hawthorne, si digo Taylor, si digo, por Dios, son nombres propios y van con mayúscula. Bueno, esas son todas cosas a tener en cuenta. Releer, sí, las respuestas. ¿Está? Empezamos con estructura. Chicos, sí. Esta es la unidad 4. ¿Está? Nosotros vamos a ver específicamente acá la parte de lo que es estructura de las organizaciones. Y para que ustedes empiecen a tener contacto con este concepto, ¿sí?, la estructura
consiste o lo podemos presentar como un arreglo, una disposición de todos los recursos que yo tengo disponibles en una organización. ¿Está? ¿Mm? Recuerden la definición de organización. La cátedra toma la definición de organización social. ¿Está? ¿Mm? Con los 5 elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. Las personas o los grupos, los recursos, la estructura, los objetivos y las actividades. ¿Está? Entonces yo todo eso lo dispongo, lo ordeno de una determinada manera, porque me va a ser más útil para obtener el fin o el objetivo organizacional, ¿está? Que es determinado. Si en el medio de esto, de este camino, varía el objetivo, que sería una situación muy particular de la organización, quizás sea muy necesario que yo vuelva a disponer o a arreglar o a acomodar o a ordenar estos recursos. ¿Me entienden? Bien. Nosotros siempre decimos, los que trabajamos en administración, que la estructura es a una organización como el esqueleto es al cuerpo humano. Si nosotros no tuviéramos una base erguida, nuestro esqueleto, columna vertebral, con sus 206, 207, 208 huesos, según el autor que uno lea, puede decir diferente cantidad, seríamos unas amebas. Una ameba, para el que no está al tanto de lo que es como una bombita de agua, ¿sí? Con las que a veces los niños juegan en carnaval, ¿está? O con los que jugábamos cuando yo era niña. Esas cosas sin forma, ¿está? Porque no tienen una estructura. O sea, nosotros, nuestro organismo sería de esa manera, pero nosotros tenemos nuestro esqueleto, que nos mantiene erguidos, nos permite caminar, movernos, sentarnos, acostarnos, pararnos, mover los brazos, ¿está? Hacer deporte, ¿sí? Y la organización lo mismo, la organización si no tiene una estructura, sería una cosa así que cualquier turbulencia interna o del ambiente la sacaría de su eje, la movería. Y esto traería que una distracción, ¿sí? En el trabajo de obtener un objetivo. ¿Estamos? Bien. Nosotros en la unidad anterior vimos un término fundamental que fue cultura. ¿Está? Y acá, ¿sí? Con este término estructura, ustedes saben que antes yo le llamo 2 décadas para atrás, se decía que la estructura y la cultura de una organización no variaban con el tiempo. ¿Y por qué? Porque nosotros pensábamos que todo era viva la estructura, ¿está? Que el mundo no cambiaba, que las organizaciones no cambiaban, ¿está? Y que no era necesario ni adecuar nuestra cultura, ni modificar nuestra estructura. Pero hoy en día no es así. Nosotros estamos viviendo ahora, y nuevamente traemos esta situación de pandemia global, a un cambio del mundo, de la sociedad, y por ende de las organizaciones. Todos, quienes pertenecemos a alguna organización, ¿sí? Vamos a tener que adecuarnos a los nuevos tiempos. ¿Está? Y aquí, en esta adecuación, no solamente tenemos que tener en cuenta aquellos elementos tangibles, palpables, materiales, que nosotros vemos, tocamos, ¿sí? Sino también lo intangible.
los valores. ¿Recuerdan cuando vimos cultura? Estos elementos que quizá uno no los ve, no los palpa, pero yo sé que hay tradiciones, mitos, leyendas, costumbres, valores, y todo eso es intangible. Yo lo puedo ver en los hechos. Yo puedo decir, tal institución, ¿sí?, tiene como valor principal la transparencia y la fluidez en el proceso comunicacional con sus colaboradores. Y también puedo decir, tal institución no la tiene en cuenta para nada. ¿Está? Porque se ve en los hechos. Bien. Elemento, punto fundamental, ¿sí? ¿Cuál es el elemento esencial en la estructura organizativa? El hombre, nosotros. ¿Está? Que somos los que llevamos adelante todos estos procesos de adecuación, ¿sí?, de ampliación, de dinámica organizacional. ¿Está? Fundamental, el hombre. ¿Está? Bien. La estructura organizacional nos permite a nosotros desempeñar 3 tipos de funciones. ¿Está? Y esto, anótenlo porque los pueden guiar mucho. ¿Está? Primero, alcanzar los objetivos o los resultados esperados, o la finalidad esperada. ¿Sí? Ojo, y acá aclaro. Cuando nosotros vimos la primera unidad, y lo vamos a ver nuevamente en la unidad 5, que vemos con un poquito más de detalle el proceso administrativo, siempre surge la pregunta, y ustedes la han hecho, ¿y puede una organización existir sin planificación? Sí, puede existir. ¿Puede existir sin objetivos? Y yo ya ahí digo, ¿por qué? ¿En qué va a emplear su tiempo y sus recursos si no sabe qué va a obtener, ni sabe qué quiere obtener? Ahora, puede que no lo planifique, le va a llevar mucho más tiempo y seguramente no va a optimizar la utilización de los recursos. ¿Me entienden? No todo va a salir tan redondito ni en el tiempo en que uno piensa. Quizá una organización con una planificación decente, con un proceso administrativo intermedio y bárbaro, llega a su objetivo, optimiza la utilización de sus recursos. Una organización que no planifica nada le va a llevar 3 años y medio, 4, y va a perder muchos recursos en el camino. Todo tipo de recursos. ¿Está? Bien. Segunda función. Esto es muy importante. A ver, le permite a la persona que está al frente de la organización, que dirige la organización, ¿está? Ok, seguimos, entonces con la segunda función. Seguimos. Decíamos, la primera función, alcanzar los objetivos o la finalidad de la organización. La segunda función, ¿sí?, es muy importante para quien dirige, para quien está al frente de la organización. ¿Por qué? Porque le permite darle más importancia, darle más base, ¿sí?, a la concreción del objetivo organizacional, del objetivo general, y minimizar, ¿sí?, los objetivos parciales individuales. ¿Estamos? O sea, ¿sí?, es como que perdemos un poco de influencia, podemos decir, en nuestros requerimientos individuales, y lo tenemos que volcar a la concreción del objetivo organizacional. ¿Está? ¿Por qué? Porque cada persona conoce su función en su lugar de trabajo, su autoridad, su responsabilidad, ¿está? Que estos son factores que los vamos a ver a continuación. ¿Sí? Bien, tercera función, ¿sí?,
y no por ser tercera deja de ser importante, es que nosotros empezamos a conocer un poquito más en profundidad los distintos grados de autoridad. ¿Está? Y esto es uno de los puntos cruciales que vamos a aprender a leer en un organigrama. ¿Está? ¿Mm? No todas las personas tienen el mismo grado de autoridad. ¿Está? ¿Mm? Bien. Y esto tiene relación cuando analicemos los niveles individuales de cada cargo respecto de la jerarquía y de la autoridad. ¿Estamos? ¿Mm? Bien. Mencionamos las 3 funciones. ¿Sí? ¿Mm? También nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando se habla de estructura y para entender esto de la estructura y para aprender a leer una estructura a través de un organigrama y qué nos quiere decir ese gráfico del organigrama, una serie de principios. ¿Está? Varios de estos principios ustedes ya los conocen, por lo tanto, los vamos a mencionar y después ustedes van a tener que ampliar con la lectura de la bibliografía. Y uno es el principio que algunos autores dicen que son 3 principios y otros dicen que es un principio con la combinación de lo que es. Ustedes fíjense qué combinación fuerte. Autoridad, influencia y poder. Una cosa, no confundir, una cosa es la autoridad, otra cosa es el ejercicio de la autoridad, otra cosa es el poder que emana de un cargo, de una persona, de un rol que estoy desempeñando, y otra cosa es el poder. ¿Estamos? Bien, esto lo pueden ampliar con la bibliografía. El tema de la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Si uno dice, ¿y qué es ser responsable? Y ser responsable. Hacerse cargo de sus actos, de sus acciones. ¿Está? Ojo, que cuando yo estoy hablando de una organización y de un rol determinado y de un cargo determinado, ese cargo irradia, emana cierta responsabilidad. O sea, yo me tengo que hacer cargo de las acciones que están implícitas en el accionar de ese cargo, de ese rol. ¿Estamos? No confundir esta como bidireccionalidad que a veces se presenta equivocadamente, por eso digo no confundir, entre lo que es responsabilidad y delegación. ¿Está? La responsabilidad, ¿sí?, es el deber que un subordinado tiene al cumplir determinadas tareas. Y excepto la cabeza mayor de la organización, el presidente, el dueño, ¿está? Todos somos subordinados en una organización porque todos dependemos de alguien. ¿Está? Entonces, si a mí mi jefe me dice, hay que hacer esto, 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 esto y esto, presentar estos informes, esto, esto y esto, yo tengo que ser responsable. ¿Está? Porque lo que está haciendo ese jefe es delegar ciertas acciones, que tienen una estrecha relación con la responsabilidad. ¿Está? Ojo, chicos. Y acá, off the record, no cualquiera está preparado para delegar. Porque si yo soy una persona insegura de mis actos, obviamente que quiero tener todo bajo mi estrecho control. Entonces, eso es no estar preparado para delegar, porque yo no estoy segura de mis actos, ni estoy segura de cómo he enseñado, o cómo he instruido, o cómo he guiado a mis colaboradores para que hagan determinadas cosas. ¿Está? Y cuando yo delego, yo tengo que dejar actuar a esa gente, y después le digo, mirá, Juan,
esto está perfecto, pero acá tendrías que presentarlo de esta manera, o no te tendrías que haber ido por este lado, o qué te parece, sería bueno en este momento hacer esta observación, ¿eh? Ahí yo estoy siendo responsable con mis actos, estoy siendo responsable con la delegación de acciones que le pedí a mi colaborador, y estoy siendo responsable también al revisar las tareas que mi colaborador hizo. Yo no tengo que estar encima, ¿y por qué le pusiste 4 a este y 5 al otro? ¿Y por qué esto? No, yo tengo que confiar en la gente que trabaja conmigo. ¿Está? ¿Mm? Lo que sucede es que a veces uno no puede elegir la gente, y hay otras veces que sí. Entonces, bueno, la experiencia, la visión, el hecho de interactuar, debatir, eso es muy enriquecedor, pero sobre todo dejarlo actuar, ver cómo trabaja. Yo no puedo estar continuamente metiendo mi nariz ahí. ¿Está? ¿Bien? Responsabilidad por un lado, delegación por el otro. ¿Está? ¿Qué es la delegación entonces? Es la asignación de tareas, ¿está? Que puede incluir cierta autoridad o toma de decisiones en un colaborador mío. La bibliografía dice subordinado. A mí esa palabra me suena como que no me gusta para esta época. Si estamos hablando de colaborador, no sé, me parece que subordinado, yo le diría dependiente, pero subordinado me suena a militar, no sé, no me gusta ese término. ¿Estamos? Pero no confundan, por favor. Una cosa es la responsabilidad, otra cosa es la delegación. Bien, otro principio que ustedes tienen que tener en cuenta es la división del trabajo. ¿Está? Esta división es muy necesaria para llevar adelante, darle fortaleza a la estructura de la organización. ¿Está? Y muchas veces esto consiste en agrupar, en dividir, en coordinar ciertas actividades que contribuyen también al logro de los objetivos. No se olviden que acá todo lo hacemos por el logro de los objetivos. ¿Estamos? Bien. Ojo, todas las dudas que surjan, por favor, después, nos las hacen saber. ¿Sí? Bien. Niveles jerárquicos. Niveles jerárquicos. El nivel jerárquico se lee en un organigrama trazando imaginariamente, o al principio lo podemos hacer gráficamente, ¿está? Trazando una línea imaginaria que una, ¿sí?, los distintos cargos que se encuentran en el mismo orden de jerarquía. ¿Está? Cuando ustedes escuchen o vean este video, traten de hacerlo con el dibujo de un organigrama, de los que nosotros también les vamos a adjuntar en la bibliografía, y entonces van a hacer, trazar una línea imaginaria, puede ser hasta con la vista, y unir todos los cargos labor que están a la misma altura, lo que indican el mismo orden de jerarquía. ¿Está? Y acá también les voy adelantando algo. Sí, para que un organigrama esté bien dibujado, nosotros vamos a tener que reconocer ciertas técnicas. Entonces, si yo pongo a la cabeza de un organigrama el gerente general, ¿sí?, y de él dependen en segundo nivel de jerarquía, segundo, ¿sí?, 4 subgerentes, uno de administración, el otro de ventas, el otro de producción y el otro de mantenimiento. ¿Está? Yo los tengo que poner a la misma altura del gráfico, ¿sí?, y con el mismo tamaño de cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? El rectangulito, ¿sí?, donde está contenido
el nombre de la subgerencia, ¿sí? Tienen que ser todos del mismo tamaño, ¿está? Entre los gerentes, porque están a la misma altura de jerarquía, ¿sí? Esa es una manera muy rápida de reconocer, ¿sí?, los niveles de jerarquía, ¿está? Ya lo vamos a retomar a esto cuando veamos un organigrama y aprendamos a leerlo, que esto va a ser en una clase posterior. ¿Estamos? Bien. Cadena de mando. No confundir con unidad de mando. La cadena de mando es un conjunto, es una línea imaginaria, o yo la puedo dibujar no porque ya está dibujada en el organigrama, pero colorear, resaltar, hacerla doble, triple, ¿sí? Y es un conjunto, puedo decir, interconectado de dependientes o subordinados, dice la bibliografía, que va desde la parte superior de la estructura hasta la parte inferior. ¿Está? Si yo digo cadena, a ver, señale una cadena de mando del gerente general del organigrama del cual venimos hablando, había un gerente general y 4 subgerentes. Entonces ustedes me marcan con un color la línea que une el cuadrante desde el gerente general y que llega hasta el gerente de mantenimiento. Y baja del gerente de mantenimiento por el supervisor, por el primer asistente y hasta el operario. ¿Está? Eso es una cadena de mando. ¿Estamos? Bien. Distinto es la unidad de mando. La unidad de mando me indica que yo dependo directamente de una sola persona, de un superior a mí. Ojo con esto. Estamos viendo lo que es estructura muy tradicional. Es muy común, muy normal, ustedes lo habrán visto, los que tengan experiencia laboral dirán, pero yo tengo 5 jefes, o 5 personas que me dan órdenes. Es muy normal. También en las organizaciones actuales, es muy normal en el ambiente de la hotelería y gastronomía, y es muy común, no vamos a decir normal, observarlo en las organizaciones en Merlo. ¿Está? Que uno tenga 2, 3, 4 jefes. ¿Está? Y también es muy complicado eso en las organizaciones familiares. Porque en las organizaciones familiares hay algunas que funcionan bárbaro y hay otras donde todos son jefes y nadie trabaja. Y ahí viene uno de los grandes problemas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, unidad de mando del operario de mantenimiento y él depende solamente del primer asistente. Tiene un solo jefe. Unidad de mando del primer asistente de mantenimiento, él depende únicamente del supervisor. ¿Está? Son distintas unidades de mando. Unidad de mando del supervisor de mantenimiento únicamente depende de quién, del subgerente de mantenimiento. ¿Estamos? Bien. Bueno, tramo de control. Nosotros que ya hemos medianamente definido acá lo que es una cadena de mando y lo que es una unidad de mando, ya podemos saber lo que es el tramo de control. ¿Está? Es una línea que une imaginariamente, ¿sí?, todas las personas que ocupando un cargo dependen, ¿sí?, ¿de quién? De un superior. O sea, toda la gente de mantenimiento, para seguir con el ejemplo, el operario, el asistente, el supervisor, ¿sí?,
constituyen la unidad de mando ¿de quién? Del subgerente de mantenimiento. Anoten esto, el tramo de control se identifica con un número. O sea, si yo les digo, les pido tramo de control del subgerente de mantenimiento, ustedes me ponen 3, porque son 3 personas las que dependen de él, las que están incluidas en su tramo de control. ¿Estamos? Ahora, si yo les digo, mencionen y describa el tramo de control del subgerente de mantenimiento, ustedes me ponen 3 y al lado me ponen supervisor, asistente, operario. ¿Está claro? Disculpen algo que me olvidé. En niveles jerárquicos también esto se representa con un número, en números romanos. Así que tenemos que ir a estudiar números romanos. Es muy difícil que en un organigrama haya más de 6, 7 niveles, 8 niveles jerárquicos, pero bueno, tenemos que aprender cómo se escribe en números romanos. ¿Está? Bien. Bueno, delegación lo vimos, responsabilidad también, me parece que ya estamos finalizando esto. Quiero mencionarles algo también muy importante, pero que lo vamos a ver en un próximo videíto, que es cuando aprendamos a leer toda la información que nos da un organigrama. ¿Y qué es el tema de la centralización y descentralización? La descentralización y descentralización, por favor, anoten bien grande, no se lee en un organigrama. ¿Por qué? Porque en el organigrama no se ve la toma de decisiones. Por favor, eso es respuesta de final, de integrador, de parcial, así que anótenlo. ¿Cuándo se dice que una organización es descentralizada? Y cuando o la mayoría de la toma de decisiones radica en 1, 2 cargos labor. ¿Está? Recuerden, cargos labor yo le llamo gerente general, subgerente de línea, ¿está? Eso es un cargo labor. El operario de mantenimiento también desempeña un cargo labor. ¿Cuál? El de operario de mantenimiento, ¿está? Se les denomina técnicamente cargo labor, ¿está? Bien. Cuando la decisión, cuando la toma de decisiones radica en varias personas, como es el caso generalmente de las organizaciones familiares, ahí hablamos de descentralización. ¿Está? Bien. Y otro tema que a mí particularmente me encanta, no sé por qué, pero a veces hay palabras, hay cosas que a uno le llaman mucho la atención, y que cuando tengo que hablar de departamentalización. ¿Qué es la departamentalización? Es justamente el agrupamiento de tareas en una organización, ¿sí? Que tienen tal punto en común, una base en común, ¿está? Bien. En una organización puede haber distintos tipos de departamentalización. ¿Por qué? Porque yo puedo agrupar, imaginemos, ¿no? A ver, algo que todos conocemos. El supermercado Top. Bien. Uno entra al supermercado, ¿sí? Y encontramos, bueno, la zona de alimentos perecederos, como pueden ser las galletitas, después de este lado tenemos librería, después tenemos la panadería, ¿sí? Después tenemos en el otro pasillo la parte de bazar. Sobre el fondo, en las heladeras tenemos los alimentos, los lácteos específicamente, o aquellos que necesitan una refrigeración constante.
En otro lado tenemos la parte de fiambrería, después verdulería, bueno. Ahí yo, ¿qué digo? Acá hay un agrupamiento por tipo de producto. ¿Está? La parte de bebidas, de indumentarias, de artículos de limpieza, de tocador. Bueno, ahí tenemos departamentalización o agrupamiento por tipo de producto. Ustedes lo van a encontrar en la bibliografía que dice, bueno, verduras, lácteos, carne, fiambre. ¿Está? Bien. Si fuera un hipermercado más grande, estilo Macro, que no hay acá, no sé si hay en San Luis, ¿cómo es el otro que está? Walmart, que está a la entrada de San Luis, y que quizá los chicos que son de otras ciudades pueden conocerlo también. Podemos decir que aparte de en su salón de ventas tener la departamentalización por productos, la tienen por tipo de clientes. ¿Por qué? Porque Macro, Carrefour, Bea, aparte de vender al comercio minorista, que somos nosotros, o comercio doméstico, que somos nosotros, que vamos a hacer las compras para nuestra familia, para nuestra casa, ellos les venden también a mayoristas. Entonces pueden tener, ¿sí?, el mercado separado o departamentalizado por clientes domésticos, que somos nosotros, por clientes minoristas, que son los almacenes, los polirrubros, los comercios pequeños, y están los comercios grandes. Por ejemplo, Top le debe comprar a Macro, seguro. Compra 1000 toneladas de azúcar. ¿Está? O ahora con la pandemia vieron que ha aumentado una barbaridad el consumo de yerba. ¿Está? Porque estamos todos tomando mate todo el día, todo el día, todo el día. ¿Me entienden? ¿Sí? También puede ser que esta departamentalización se haga por área geográfica. Entonces tenemos, en nuestro país, hay empresas muy grandes, ¿sí?, que pueden vender zona norte, zona sur, zona centro, zona este, zona oeste. ¿Está? Por provincias, también entra dentro de lo que es la departamentalización geográfica. ¿Estamos? Por tiempo. Hay comercios, ¿sí?, que trabajan las 24 horas. Pueden ser ciertas droguerías. La droguería es el mayorista de la farmacia, por ejemplo, es quien provee las farmacias. ¿Está? Empresas de producción continua. Entonces tenemos turno tarde, turno noche, ¿sí?, o turno mañana. Mejor dicho, mañana, noche, tarde. Así se habla en lo que es el ambiente organizacional. No se pasa del turno mañana a la tarde, se pasa mañana, noche, tarde. ¿Está? Y después podemos mencionar también por tipo de producción. Entonces, en una fábrica de zapatos tenemos el marcado, ensamble, costura, ¿sí?, logística. Entonces, aquel que marca el molde, ¿sí?, que lo corta, aquel que lo ensambla es el que pone la suela, ¿cómo se llama?, la plantilla, la parte de arriba, ¿está? Después quien cose, pega, todo eso, y logística, quien termina el producto y organiza su distribución de acuerdo a las ventas. ¿Estamos? Bien. Hemos finalizado con la primera parte. Cualquier duda, por favor, nos lo hacen saber.
Ustedes en este apunte tienen después una parte que habla específicamente de las características de lo que es la estructura, ¿sí? O de un organigrama en las empresas hoteleras. O sea que esa lectura les va a venir muy bien para que empecemos a hacernos amigos, a ayornarnos de lo que es el vocabulario técnico hotelero y turístico también. ¿Estamos? ¿Mm? Espero que esto los ayude a entender el material. No es mucho lo que ustedes tienen que leer. Yo les hago, como siempre, una guía. ¿Está? ¿Mm? Y empiecen a leer o a mirar los tipos de organigrama que ustedes tienen, que en el próximo encuentro les voy a explicar cómo, o sea, con un modelo, obviamente, porque no estamos ni con pizarra, ni estamos como para que ustedes puedan ir haciendo las consultas que requieran necesario, pero vamos a agarrar 2 o 3 organigramas y yo les voy a ir señalando cómo leerlo, cómo marco una cadena de mando, cómo señalo un tramo de control, cómo marco esa línea imaginaria para ver cuántos niveles jerárquicos tiene la organización. ¿Estamos? Y también hay un material con una serie de organigramas donde todos tienen algún problemita en el diseño y ustedes tienen que aprender a leer que si en un organigrama las líneas están de esta manera, el organigrama está mal hecho, que si los cuadrantes tienen distinto tamaño, está mal hecho, que si el sector staff, que ya vamos a aprender lo que es también, está indicado de esta manera, está mal hecho. ¿Están? Todas técnicas o tips como para que ustedes aprendan a leer un organigrama. Y obviamente lo vamos a hacer en organigramas todos referentes a lo que es la actividad turística hotelera. Bueno, hasta Muy luego. bien, entonces gracias y continuamos en una próxima clase. Que tengan buen día, buenas Ahí tardes y estamos. buenas noches. Y buen fin de semana. Estudien, lean.